6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. La preocupación siguen siendo los rebrotes, se dan por todas partes. Son pequeños rebrotes. Hasta ahora parece que la cobertura sanitaria puede con ellos, pero causan innumerables dudas, innumerables resquemores entre la población. Hay rebrotes en Murcia, algunos derivados de una patera que llegó a Águilas. Hay rebrotes en Barcelona, concretamente en Manresa, después de una fiesta. Todo esto les va a sonar porque es siempre casi lo mismo, o las cárnicas o las fiestas o la inmigración ilegal que llega en pateras. Hay 8 ingresados en Andalucía. Otra fiesta en Badajoz deja 6 positivos y 40 confinados en observación. En Valencia, pues hay rebrotes en Valencia, en Castellón y en Alicante. La Comunidad Valenciana denuncia un muerto en las últimas 24 horas. En total hay 8 en España, que tengo que empezar también por ahí. Y luego hay algunas otras cosas interesantes que tienen que ver con la pandemia. Por ejemplo, un informe pericial que ha hecho la Asociación de Consumidores y Usuarios que afirma que con las manifestaciones del 8M, las manifestaciones feministas y otras, se provocaron en Madrid no menos de 1.500 contagios. Son datos, hay que tenerlos siempre muy en cuenta. Y hoy hemos sabido que la que fuera líder de UPyD, Rosa Díez, ha denunciado al Gobierno y a Fernando Simón ante el Tribunal Supremo por no haber recomendado el uso de mascarillas al inicio del estado de alarma. Persigue un posible delito de prevaricación omisiva. Veremos a ver qué tal le va a Rosa Díez en el Tribunal Supremo. Habrá que esperar un poco de tiempo, porque ya saben que en los tribunales de justicia las cosas van a su ritmo. Y ahora me gustaría que vieran un trabajo que hemos preparado para ustedes a propósito. Probablemente vaya a tener importancia en los temas que se dilucidan ante la justicia, sobre la importancia que Simón dio al coronavirus. Faltaba todavía un mes para el fin de semana en el que se disparó la pandemia del coronavirus en España. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades estaba a punto de actualizar su evaluación del riesgo que podría originar la pandemia en los países de la Unión Europea. Por aquel entonces ya 7 países contaban con casos importados, aunque todos estaban controlados y se descartaba la transmisión comunitaria. Sin embargo, tan solo 2 días después, la valoración sobre el impacto del COVID-19 en las personas infectadas varió por completo y en Europa empezaron a valorar con más seriedad la posibilidad de que el impacto de la enfermedad fuera realmente mayor. A partir de entonces, los organismos sanitarios de los diferentes países de la Unión estaban en permanente contacto, poniendo en común lo que iban descubriendo sobre la creciente pandemia. Un intercambio de correos electrónicos en los que España se sintió sorprendida de tal cambio de evaluación del virus. Hemos visto hoy la evaluación de riesgo publicada en la web del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades y estamos un poco sorprendidos porque la frase enviada en el texto del borrador que decía el impacto de la infección para la población de la Unión Europea y Reino Unido se considera bajo ha desaparecido del documento publicado. En su lugar, la versión publicada incluye el impacto para los individuos infectados y se considera alto. Mientras tanto, grandes tecnológicas como LG o Ericsson anunciaban su baja del Mobile World Congress, que se iba a celebrar en Barcelona a partir del 23 de febrero. Finalmente, el jueves 13 de febrero se cancelaba la mayor feria de móviles del mundo por el peligro que suponía para la salud. Un riesgo que pasaba desapercibido entre las filas del gobierno. Hacer test solo a aquellos viajeros procedentes de Hubei, con la posibilidad de ampliarse a China continental. Asimismo, Simón defendía bajar el riesgo de algunos territorios de alto a moderado. Desde Sanidad consideraban que eran irrelevantes las transmisiones comunitarias e irrelevante también el factor tiempo en esta grave pandemia. Pero, ¿creen ustedes acaso que en algún momento les ha importado algo de toda esta crisis sanitaria a los miembros del gobierno? Una serie de correos que, como dicen ahora, suponen una buena pillada que a alguno le vendrá bien en la defensa de las causas que están ya en los tribunales contra la gestión que hizo el gobierno de la crisis, la pandemia en España. La crisis en el mundo, ¿cómo va? Se preguntarán. Hemos superado ya definitivamente el 500.000 de muertos, estamos en 511.000
y los contagios avanzan ya por encima de los 10 millones de personas. La pandemia del nuevo coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, ha registrado en las últimas 24 horas más de 156.000 casos, lo que eleva el total a más de 10,45 millones de personas contagiadas y más de 511.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia, con 2,63 millones de personas contagiadas y 127.410 víctimas mortales. Brasil permanece en segunda posición con un total de 1,4 millones de contagios y 59.594 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición con 646.929 positivos y 9.306 muertos. India, que con 1.300 millones de habitantes ha registrado en estos últimos días algunos de los peores datos desde el inicio de la pandemia, supera ya los 585.481 positivos y los 17.400 fallecidos. Por su parte, el Reino Unido acumula más de 314.160 casos, con más de 43.815 víctimas mortales. Perú, el país más afectado de América Latina, suma 285.213 positivos y unos 9.677 decesos, por encima de Chile, que ha registrado más de 279.393 contagiados y más de 5.688 fallecidos. Todos estos países han superado ya a España y a Italia. Y en el mundo farmacéutico se producen noticias, algunas de ellas sorprendentes. Por ejemplo, la administración del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha decidido comprar todo el stock que tenía el laboratorio Gilead del fármaco que hasta ahora da mejores resultados, el considerado por la Agencia Europea del Medicamento como el único eficaz para combatir el patógeno. Pues ha decidido comprárselo todo a Gilead, lo que tienen almacenado y la producción hasta septiembre. Eso significa que ningún otro país podrá acceder a este medicamento, el más eficaz para combatir el COVID, en los próximos 3 meses. Y eso que en España le dieron a Gilead no pocas facilidades con aquello que algunos recordarán, la famosa vacuna contra la hepatitis C. Bueno, pues esa es, digamos, la mala noticia en el terreno farmacéutico. La buena son los avances dicen que otro de los tratamientos útiles para la pandemia es el tratamiento a base de tenofovir o emtricitabina. Este también es uno de los tratamientos que parece que dará que hablar en las próximas semanas y meses como pues un tratamiento, digamos, alternativo que no cura, pero que contribuye a favorecer a los enfermos por el COVID-19. Hoy en el terreno de la actualidad y con no pocas incidencias protocolarias, porque el presidente Sánchez ha metido la pata en uno de esos momentos, el rey de España, el presidente de Portugal y el presidente del Gobierno de España han abierto la última frontera cerrada. Es la última frontera porque ya saben que en Portugal estaban algo reacios y sorprendidos con otras decisiones anunciadas por el Gobierno de España y bueno, felizmente podemos decir que la frontera ha quedado reabierta con esta visita institucional que busca dos cosas. Una, rehacer o restañar las heridas con el Gobierno de Portugal después de algunas inconveniencias, hijas de la torpeza del Talilla, del filósofo ministro de Sanidad, y ya saben ustedes que, en fin, ahora se abre la frontera, es la última que quedaba y desde el día de hoy la normalidad también ha llegado a los aeropuertos españoles, sobre todo a todos aquellos que mantienen vuelos con el exterior. Es el caso de Madrid-Barajas. Madrid-Barajas ya queda operativo en una pseudo-normalidad y ahora van a escuchar a algunos de los viajeros que han pasado hoy por Barajas opinar sobre esa, entre comillas, nueva normalidad. Yo creía que me iban a tomar la temperatura o algo, pero no nos han hecho nada. Teníamos que entregar un papelito firmado diciendo eso, que si, dónde habíamos estado, que nos comprometíamos a quedarnos en casa si teníamos síntomas, pero es lo único. Bueno, han sido muy claros que al decirnos que si viajábamos juntos, en un principio no sabíamos que teníamos que estar separadas, pero luego ha venido la policía, nos lo ha explicado y de momento bien. Bien, todo bien, sí, todo bien, pero bastante tranquilidad, sí. Bastante calma. No está muy bien, creo, o al menos las personas no están haciendo lo que tienen que hacer. La distancia por ahora, aquí, por ejemplo, la cola, hay personas que están uno al lado de otro y esas cosas.
Quizá la gran novedad en la reapertura de los aeropuertos con vuelos internacionales en España ha sido que la Policía Nacional, el Cuerpo de la Policía Nacional, también pide que se hagan test PCR en Barajas. Y esto viene a apoyar la tesis defendida por el Gobierno de Madrid de que los controles son insuficientes. Eso del control visual, eso del papelito que hay que rellenar y eso del control de temperatura, pues no parece que convenzan ni a los viajeros ni a la policía en este caso. ¿Cómo queda la cosa si uno usa el aeropuerto? Van a verlo a continuación, como los turistas son invitados a rellenar un formulario y ese podría ser lo más engorroso de las medidas que se les van a aplicar cuando entren en España. España realizará formularios de salud pública a los turistas antes de viajar al país para facilitar la localización de los contactos en caso de contagio y hará controles documentales, visuales y de temperatura a su llegada al país. Según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, este tipo de formularios recoge información tal como la dirección de la estancia en España, antecedentes de viajes y cuestiones de carácter médico. Este formulario, que deberá cumplimentarse vía electrónica antes de viajar a España, se convierte en un código QR que el viajero deberá presentar en los controles sanitarios a su llegada. Así, si se detecta que un viajero puede padecer COVID-19, se le realizará una evaluación médica que consistirá en la toma de temperatura mediante termómetros sin contacto o cámaras termográficas. De confirmarse que el viajero padece coronavirus, tras la toma de temperaturas y los controles previos, las autoridades sanitarias activarán, según recoge la orden, los protocolos establecidos para derivarlo a un centro sanitario. Esta cruenta batalla contra el coronavirus nos ha hecho especialmente conscientes de esos a los que podíamos llamar héroes invisibles, los que han estado en primera línea de combate contra el virus. Es por ello que CLECE ha querido mostrarles su profundo agradecimiento a través de un evento que ha realizado online y que ha contado con muchos de esos testimonios. Durante el acto se ha dado a conocer a muchos de ellos sus historias y cómo lo han vivido. ¿Tú has sido consciente realmente de lo que supuso ese 18 de marzo aquí en el Congreso y tu aparición en toda la prensa, medios de comunicación y lo que se convirtió en redes sociales, la aparición de Valentina en el hemiciclo? Fui consciente después. Al principio no le di importancia porque como era mi trabajo, lo hice sin más, únicamente pensaba que me iban a hacer unas fotos. Pero claro, cuando luego ya me llamaban mis jefes y me decían, Valen, madre mía, las redes sociales, yo es que no tengo, ¿sabes? Entonces me di cuenta de la que se estaba liando por ser la primera, la cara visible, como dices, de que estaba ahí en el hemiciclo ante todos los diputados, un día tan especial como ese, y por llevar la mascarilla, los guantes y todo tipo de protección. Vosotros también debíais ir protegidos con material sanitario, con mascarillas y guantes. ¿Habéis tenido todo este material? Sí, la verdad es que no hemos tenido, bueno, con la falta de material que ha tenido el personal sanitario, bueno, pues en fin, a nosotros nunca nos ha faltado. Oye, María José, yo decía que llevas 28 años allí. En 28 años habrás visto y habrás vivido muchas cosas, pero ¿uno está preparado para una crisis sanitaria como la que acabamos de vivir? Yo pienso que sí, con la formación, los recursos y los conocimientos que tenemos, yo creo que sí. Además, hace años ya tuvimos un gran susto que fue el ébola. Fuisteis los primeros en llegar y todavía seguís aquí. Efectivamente, pues llegamos como el 21 de marzo, cuando todo esto estalló, y la verdad es que todavía seguimos aquí desmontando lo que es el suelo. ¿Qué hacéis vosotros por y para ellos? Mira, nosotras para nuestros mayores, pues, oye, todos los días vamos a sus domicilios, ¿no? Garantizamos su bienestar día a día, pues que tengan una vida digna. Por lo menos lo estamos consiguiendo. Me gustaría saber cuál fue la primera medida que tomasteis con la llegada del COVID-19. Pues mira, la primera medida que tomamos, el equipo un poco de médicos, enfermeras, fue cerrar las puertas. A partir del 9 de marzo restringimos las visitas tanto de fuera para adentro como de dentro para afuera. Ellos y ellas
Han sabido adaptarse a los escenarios más duros e incluso a veces han puesto en riesgo su salud para cuidar la salud de otros. Normalmente no te das cuenta de nuestra presencia. Hacemos que todo funcione de manera natural, para que no tengas que dedicarnos ni un segundo de tu pensamiento. Pero en estos momentos difíciles, sin quererlo, hemos pasado a ser protagonistas. Por hacer que nuestros hospitales y centros sanitarios sean más seguros, por cuidar de nuestros mayores y por velar por la seguridad de todos nosotros. Nuestros servicios son públicos y esenciales en esta sociedad. Siempre hemos estado ahí, aunque hasta ahora no nos has visto. En estos momentos complicados queremos agradecer a todos esos valientes que estén ahí. A todos nuestros héroes. A todos vosotros, gracias. Bueno, y vamos a dedicarle los próximos minutos a Brasil. Y lo vamos a hacer con doña Carla Zambelli, que es diputada de Alianza por Brasil, el partido del presidente Bolsonaro. Muy buenas tardes, doña Carla. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, en su país están ahora ya por encima de 58.000 muertos. Sin embargo, déjeme preguntarle, ¿tienen ya algún signo de que remite la pandemia en Brasil? Mira, a algunos sitios, porque Brasil es como, son 50 países juntos, con Sí. 50 lugares diferentes, de climas diferentes, climas distintos. Entonces, en algunos lugares la pandemia ya baja mucho, el número de infectados y el número de muertos también. Pero en otros sitios, como el norte del país, la pandemia empieza a llegar. No sabemos todavía cómo se comportará el virus allí porque es un clima totalmente distinto del resto del mundo y dicen que donde hay mucha calor el virus no logra alcanzar mucha gente. Entonces aquí en Brasil tenemos, como has dicho, casi 59, ayer ha pasado de 59.000 muertos. El número todavía es bajo frente a lo que es el número de muertos por millón de habitantes. Cuando comparamos a otros países, aquí son 200 y pico, 210 la población y el número por millones de habitantes más o menos 200 y pico. Entonces, pero tenemos más de 600 también 1.000 curados, personas que ya han pasado por COVID. Lo que pasa en Brasil es que no tenemos testado mucha gente, porque el número de testes, es test, ¿no? Sí. Perdón por mi castellano. Sí. El número de test todavía no es mucho en Brasil, no ha llegado muchos test aquí en Brasil, pero son más de 1.4 millones de infectados, pero 600.000 ya curados. La última vez que hablamos, señora Zambelli, usted comentó que los casos de corrupción que había vivido Brasil en la época de Lula, en la época de Dilma Rousseff, eran los peores del mundo. Y ahora yo le quiero pedir que si nos puede concretar un poco, porque verá, en algunos países, en el mío por ejemplo, se relacionó los escándalos de la época o del final de la época Lula y del final de la época Rousseff con actividades, con una constructora, en fin, con haber cobrado en apartamentos o haber tenido algún que otro desliz en el terreno de la corrupción político-moral. Pero sin embargo usted me dio a pensar que no conocemos bien en Europa el gran fenómeno de corrupción tanto de Lula como de Rousseff. Para que tengas una idea, solamente el caso de Petrolão, que es lo que envuelve Petrobras, involucra Petrobras, son 165 personas que han sido involucradas en estas operaciones. Fueron 70 operaciones de la Policía Federal y 40.000 millones de reales que fueron estimados, que fueron robados. Y han logrado recuperar en acuerdos 18.3 mil millones de reales. Para que tengas una idea del valor. O sea, esto solamente en un caso de corrupción que es el Petrolão.
por ejemplo, solamente en propina, solamente en comisión que han pagado dentro de Petrobras, fueron 6.000 millones de reales pagos a políticos en Brasil. O sea, más de 165 personas involucradas. 40.000 millones de reales en dólares aproximadamente. ¿De qué estamos hablando? Sería como 10.000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Otra de las cosas que se suelen utilizar en Europa a propósito de la propaganda política contra el gobierno de Jair Bolsonaro son las actividades que supuestamente el gobierno está realizando en la Amazonia. Ya saben, producir la deforestación para poner, digamos que en servicios industriales o empresariales, parcelas, lugares, espacios de la Amazonía que están ahora forestados. Cuénteme cómo ve el partido de Bolsonaro estas acusaciones. He traído unos datos para usted, para que tengas una idea. Por ejemplo, en 2004, que fue un año donde estaba ya Lula en el poder hacía 2 años, la deforestación de Amazonia llegó a 27.8 mil kilómetros cuadrados de deforestación. Ahora en el gobierno Bolsonaro ha bajado para 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, fíjate que Lula ha deforestado en un año 27.8 mil kilómetros. En el gobierno Bolsonaro 4.000 kilómetros. O sea que la prensa internacional y de aquí de Brasil también pone un número como si Bolsonaro ha hecho la deforestación de Amazonia. Pero mire, fíjate en los números. El bioma amazónico brasileño tiene más de 84% que está intacto. Es un número de la floresta del bioma amazónico, 84.3 más o menos por 100 está intacto. Los biomas naturales de Brasil, más de 60% están intactos de los biomas naturales. O sea que más de 60% de Brasil, lo que es el bioma natural, está intacto. Tenemos también otro número muy importante. Más de 500 millones de reales están siendo invertidos para proteger Amazonia. Más de 200 millones de reales han sido cobrados en multa para personas que han hecho deforestación. O sea que es una mentira cuando cuentan que Bolsonaro no está haciendo multas contra quien hace la deforestación en Amazonia. Más de 450 máquinas y equipamientos han sido confiscados, aprehendidos por más de 3.800 militares que hacen la protección de Amazonia en Brasil este año, solamente este año. Entonces son números, por ejemplo, más de 14.000 metros cúbicos de madera han sido confiscados. O sea, el gobierno está trabajando para combatir la deforestación. Una cosa muy importante también, si eres tan amable, Javier, que pueda comentar con usted, es el tema de la alcantarilla. El saneamiento de la alcantarilla en Brasil. Más de 100 millones de brasileños no tienen alcantarilla. Saneamiento de alcantarilla en Brasil. Y el gobierno ha hecho un proyecto para darles a estos 100 millones de habitantes saneamiento de alcantarilla en los próximos 4 años. Este proyecto ha estado en el Congreso desde el año pasado y ha sido aprobado la semana pasada. O sea que los próximos 4 años, más de 100 millones de brasileños tendrán alcantarilla y saneamiento en sus habitaciones, en sus casas, en sus ciudades. Y más de 35 millones de brasileños tendrán agua potable. La semana pasada también Bolsonaro ha hecho lo que se llama aquí la abertura de una transposición del río San Francisco que desde 2010 el gobierno Lula ha puesto en ejecución, pero dijo él que en 2012 hasta 2014 eso estaría concluido. Él terminó su mandato en 2014, Dilma ha terminado,
su mandato diciendo que en 2016 entregaría esta obra de la transposición de un río que lleva agua a 12 millones de personas en el nordeste que no tiene agua aquí en Brasil, que es un problema muy grande en el nordeste de Brasil. Pues Bolsonaro ha terminado esta obra y ha llevado agua potable a 12 millones de personas que no tenía agua en el nordeste. Esto fue la semana pasada. Y una obra que en la época de Lula iba a costar más o menos, iba a costar 4.000 millones de reales, pero ha costado más que el doble por el tema de la corrupción. Entonces tenemos una situación muy complicada aquí en Brasil, donde la prensa no dice la verdad, y yo traigo para usted números y datos y fatos para probar que el gobierno Bolsonaro, con el fin de la corrupción dentro de la presidencia de la República, podemos hacer obras como esta que hemos entregado la semana pasada. Y yo se lo agradezco mucho porque es la manera de que la información que llega de Brasil no sea la que trae a España, por ejemplo, Dilma Rousseff, cuando viene invitada por una de las formaciones que tenemos ahora mismo en el gobierno en España, Unidas Podemos, que no sé si usted sabe, son declaradamente comunistas. Bien, sí, doña Carla Zambelli, continuaremos hablando del Brasil, si a usted le parece bien, en algunas otras ocasiones. Muchísimas gracias, le mando un saludo desde aquí. Muchísimas gracias, Javier, un saludo. Gracias. Gracias. Bueno, pues así es como de verdad están pasando las cosas en Brasil y no como las quieren contar algunos, que nos quieren contaminar de propaganda contra Bolsonaro, en este caso, sin escuchar qué es lo que hace y qué es lo que han hecho otros. Bien, punto y aparte, y volvemos a la actualidad española. Hoy, hace 23 años, que fue liberado José Antonio Ortega Lara. Le tenía ETA en un zulo de 2,5 metros por 1,80, un zulo húmedo, oscuro, en el subsuelo de una nave industrial en Mondragón. Allí permaneció secuestrado por la banda terrorista 532 días. Sobrevivió, felizmente le liberaron tal día como hoy, reconstruyó su vida, acabó la carrera de Derecho, enseñó y está activo en política. Militó en el PP y luego en Vox. Y me gustaría que escucharan una antigua entrevista con Ortega Lara en la que él cuenta cosas íntimas de cómo interiorizó o cómo fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en un secuestro tan extraordinariamente largo, 532 días. Así lo cuenta Ortega Lara. Tantos días en un zulo tan pequeño, sin saber si es de día o es de noche. Hay que ser muy duro para aguantar eso, ¿eh? Bueno, yo tenía mi reloj biológico, hay que ser duro. Yo tampoco pensé que fuera a soportar tanto tiempo, pero a veces la naturaleza humana te sorprende, ¿no? Y la capacidad que tienes de aguantar, y también los mecanismos de supervivencia y de evasión son muy importantes para soportar una cosa así. ¿Cuáles son sus pesadillas recurrentes después de pasar aquellos 532 días? No, hace tiempo que no tengo pesadillas. Ya no tienes. No, me costó... Las pesadillas tienen que ver ahora con la España de hoy. Ciertamente, sí, ciertamente. Me costó bastante, pero incluso yo dormía con la persiana levantada porque me gustaba ver la luz, pero una vez que lo superé ya no tengo pesadillas. ¿Usted se acuerda de aquel que dice que empujó a los guardias civiles para asomarse al zulo donde le tenían a usted retenido y decirle, está salvado, soy Garzón? Vamos a ver, yo recuerdo la imagen de cuando salí por primera vez, me volví a meter, y por segunda vez cuando el guardia civil me convenció para que subiera. Cuando yo había asomado, aproximadamente estaba asomado aproximadamente a la altura de la cintura, me vino una persona y me dijo, ¿sabe usted quién soy yo? Eso sí me acuerdo muy bien. Le dije, sí, sé quién es usted, el magistrado de la Audiencia Nacional, el señor Baltasar Garzón. Entonces es cuando empecé a creerme que aquello era verdad. Hasta entonces pensaba que no. Bueno, Ortega Lara. Sigue siendo para muchos españoles un verdadero referente, Vamos con las cosas más pasajeras de la política. Hoy tenemos la demostración de que Sánchez, con alguna torpeza en lo protocolario, ahí en la frontera con Portugal, nos va a mostrar, en lo que van a oír a continuación, que él ha pasado página. Esto del confinamiento y del COVID, él ha pasado página y ha puesto sobre la mesa de nuevo su agenda. Y ahora depende de construir unos pactos en los que el COVID pasa a ser el rehén esencial
con el que propiciarse apoyos en los pactos de su agenda política. El Gobierno de España siempre ha tendido la mano, desde el primer segundo ha pedido la unidad de todos. Siempre hemos dicho que el enemigo era el virus, que el enemigo no es ni el Gobierno de España, ni este partido, ni otro partido, que tenemos un enemigo común y que tenemos un propósito común que es precisamente el de la reconstrucción y el relanzamiento de la economía española y la preservación y la creación de empleo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España precisamente en esta comisión parlamentaria. Yo aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos en la Unión Europea fundamental, en economía, en el ámbito social y sin duda alguna también en lo que representa el refuerzo de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y a partir de ahí, con esa actitud vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, con una actitud constructiva, abierta, siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía más pronto y de manera mucho más vigorosa. El campeón del diálogo, ya lo ven. Bueno, y la Junta Electoral Central le ha dado la razón a Vox. Ya saben ustedes que Correos había retenido sobres electorales de Vox censurados por Correos. Correos tiene la obligación de mandarlos, pero los objetó porque llevaban escritas titulares de la prensa que tienen que ver con el País Vasco y con la actualidad en Galicia. Uno de ellos, por ejemplo: las violaciones aumentan el 37% en el País Vasco, con un incremento de la delincuencia del 7,8%. Bueno, a Correos le pareció que la propaganda electoral de Vox no podía repartirse llevando ese tipo de mensajes. Y hoy ha llegado el varapalo. Ese es el presidente de Correos, Serrano, que por cierto es uno que fue el que se encargaba del dinero en la campaña de Pedro Sánchez para volver a ser secretario general del Partido Socialista. Como les digo, la Junta Electoral Central tumba cualquier duda sobre la legalidad de esta propaganda, que va a tener que ser repartida por Correos, le guste más o le guste menos, y ahora se abre pues un tenso debate judicial que supongo que pondrá en marcha Vox a propósito de Correos y que responderá a una pregunta muy sencilla: ¿quién es Correos para pararle la publicidad a un grupo político? ¿Con qué derecho lo hace? Otra cosa es que hubiera preguntado Correos a la Junta Electoral Central, cosa que no parece que estuviera en el propósito del señor presidente de Correos, el tal Serrano que ven en las imágenes. Bueno, pues esas son unas de las noticias más interesantes del día. Finalmente la publicidad va a ser repartida y espero que llegue a tiempo para convencer o para lo que tenga que hacer esa publicidad sin la interferencia de una compañía pública que es de todos y no del Partido Socialista, que se llama Correos, aunque pinte los buzones con la bandera del orgullo gay. Vamos a una pausa de publicidad y luego abrimos la página de economía. ¿Por qué has respetado el confinamiento? ¿Por qué has hecho de profe de tus hijos? ¿Por qué mantienes la distancia social? ¿Por qué le has hecho la compra a esa persona mayor? ¿Por qué llevas mascarilla? Por todo eso y por mucho más, te mereces unas vacaciones y un regalo. Descubre las vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya ese viaje que tienes en la cabeza y llévate hasta 400 € en un vale regalo. Costas, islas, interior, turismo rural y sin gastos de cancelación. Además, puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Reserva ya tus vacaciones con regalo en Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Hablamos de economía con don Antonio Banda, que ya me acompaña aquí, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si la consecuencia es unas palabras del gobernador del Banco de España, pero empieza a hablarse de la mochila austriaca en un momento en el que se ponen en marcha las reuniones del Pacto de Toledo como opción para las pensiones en España. La mochila austriaca no es otra cosa que una especie de cuenta personalizada en la que se van abonando las cuotas empresariales y las cuotas personales y que luego pues el jubilado o el que queda incapacitado o el que es despedido puede disponer de esa masa, de ese fondo, y esa podría ser una solución en España, ¿le parece a usted? Bueno, yo creo, buscar una solución la tenemos que buscar, y aportaciones hay muchas, ¿no? La idea de tener las 3 patas de las pensiones, fundamentalmente
el Estado, las empresas y las personas individualmente es la idea que está imperando en toda Europa. Aquí lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo. Tenemos una parte de pensiones individuales que no levanta cabeza y además que tenemos a Podemos todos los días intentando atacarlo y decir que las pensiones individuales se tienen que acabar, cuando en España de media los pensionistas tienen ahorrado 10.000 euros. Si te vas a Irlanda o te vas a Holanda, tienen de media casi 300.000 euros. ¿Qué ocurre? Claro, si tú no has fomentado ni has enseñado al español a decir que tiene que ahorrar en pensiones, pues no ahorra. Le has metido una ventaja fiscal que luego lo único que pasa es que le estás todo el día asustando que se lo vas a quitar y que es muy pequeña. Y que cada vez es menor, ¿no? Entonces no tiene sentido. Yo creo, o sea, de ejecución, la mochila austríaca es una buena idea, pero tiene que ir complementada con más cosas y tenemos que ver cómo las empresas también son capaces de aportar, ¿no? Porque las empresas ahora mismo lo hacen a ese entramado Ponzi que tiene la Seguridad Social, ¿no? Que al final está pagando, está ahora mismo pagando el jubilado, pero no se preocupa del que está aportando, porque el que está aportando está pagando al que ahora mismo tiene. Entonces, claramente eso llegará un momento en que, como el que aporte sea mucho menor de lo que están cobrando, pues no tenemos más que declararlo en quiebra. Vamos a tener un problema, efectivamente. Bueno, vamos a llegar a las vacaciones sin que se resuelvan las operaciones corporativas, esto es, las fusiones de los bancos. A pesar de que el Banco Central Europeo ha rebajado hoy considerablemente los requisitos para que se propicie ese tipo de operaciones. ¿Cómo lo ha hecho? Pues rebajando la exigencia de solvencia a la solvencia media de las dos entidades o de las tres entidades que pudieran entrar en una operación corporativa. ¿Qué le parece la idea? Bueno, yo creo que es un modelo para hacer operaciones bastante beneficioso para el que va a tomar la posición dominante, ¿no? Que lo que va a utilizar es que no se diluya su posición, sino que el que tiene mejor rating o mejor valoración de su solvencia no queda diluido con el que menos la tiene, ¿no? Para que al final el resultado de la fusión se valore como un conjunto. Yo creo que es una buena medida, que veremos cuándo la van a utilizar los bancos, porque lo que también parece es que estas operaciones se llevarán a cabo cuando esté un poco más claro qué pasa con la situación económica, hacia dónde vamos y quién. Y las ayudas europeas, ¿no? Fundamental, o sea, al final, ¿quién te va a ayudar, no? Si al final haces una operación de varios países europeos o haces una fusión entre bancos locales, es muy distinto, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo va a empezar a impulsar las posibilidades de fusiones transeuropeas, ¿no? Que al final, o paneuropeas, que es lo que tiene sentido, empezar a tener un sistema financiero que sea homogéneo para todos los países, no que sea en un país esté mucho más débil que en el resto, ¿no? Vamos a hablar del Corte Inglés. Era evidente que así que abrieran los centros se iba a recuperar el cash flow de la entidad, que iban a empezar a ingresar y iban a empezar a funcionar pues como lo hacían antes del COVID, pero también ha habido un recorte importante de los gastos financieros. Bueno, yo creo que el Corte Inglés lo que ha hecho ha sido estudiar cuál es su balance, cómo estaba de deuda. De hecho, ha pedido un crédito importante de ICO por la evolución COVID, y su posición, ¿en qué consiste? En que veía cuáles eran sus gastos, ha visto que tenía una cartera importante de deuda, ha reducido esa cartera y, por lo tanto, sus costes financieros, al tener al coste mucho mayor lo que tenía a lo que ha refinanciado, pues se reduce, ¿no? Se ha beneficiado de eso. Y hoy hemos tenido una mala noticia ya anunciada, pero que el descuento empieza ahora a tomar forma. Nissan ha presentado un ERE para 2.525 trabajadores. Ahora van a ver ustedes imágenes de las protestas que están produciéndose en Cantabria, donde Nissan tiene una fábrica no tan importante como la de Barcelona, pero importante también, y donde se temen, pues no diría que lo peor, pero algo malo casi seguro. Y a propósito de cómo está el sector, Faconauto nos cuenta a continuación que el mes de junio en datos será terrorífico. El mercado de la automoción en España en junio solo puede ser calificado de nuevo como catastrófico, igual que ha sido los dos últimos meses. Se ha visto muy penalizado por el canal de empresas alquiladoras vinculadas a un turismo que no termina de despegar, pero si queremos encontrar un atisbo de esperanza hay que encontrarlo
sobre todo en el canal de particulares, que es el que atienden los concesionarios y que se ha comportado mejor de lo esperado. Los concesionarios han conseguido movilizar su cartera de clientes. Bueno, pues parece que hay esperanza, ¿no? Bueno, yo creo que por parte de los particulares y siguiendo algunos artículos que he leído hoy, el confinamiento ha servido para varias cosas. Para que la gente quiera cambiar de casa, porque muchos han pasado un confinamiento y lo han pasado mal. Entonces estamos viendo en muchísimos bancos que hay mucha gente intentando pedir hipotecas, muchas no se conceden, pero la gente está pensando que si no estaba contento en su casa, pues la va a intentar cambiar. Y tampoco estaban contentos con su coche, o sea, han estado 3 meses parados, ahora están... Hay una evolución en el mercado del automóvil que habéis comentado aquí, que es un poco ese cambio del sistema de propiedad del automóvil al sistema de alquiler, ¿no? O sea, el alquiler por periodos que se está imponiendo en otros países y que probablemente eso ayude a que el sector del automóvil pues no tenga el sufrimiento que tendría que tener después de pasarse 3 meses sin vender nada. Sí. Situación dramática, sin duda alguna. Bueno, vamos con el cierre de la bolsa, si a usted le parece bien. Hoy la bolsa, jornada plana, cierra en negativo, pero por muy poco, 0,6%, 7.227,40 al cierre, es la marca del IBEX. Empresas que aumentan hoy, mejoran su posición, Endesa 2,78, Colonial, Merlin Properties también. Empresas que bajan hoy, que pierden un escaloncillo, CIA Automotive 2,99 abajo, ENCE y BBVA. ¿BBVA por alguna razón? Bueno, el sector bancario en definitiva hoy ha tenido también algo de recortes precisamente por las noticias de que se están alejando las posibles fusiones y hoy la bolsa, o sea, ha empezado el mes con una caída importante, lo que pasa es que poco a poco han venido rumores de posibles salidas de la vacuna para el COVID y como consecuencia de eso el mercado ha recuperado un poco, ¿no? Pero los bancos siguen bastante perjudicados fundamentalmente porque no acaban de ver la salida a esta situación, no acaban de reestructurarse y los datos seguros de este primer semestre del año van a ser, como en el automóvil, catastróficos, ¿no? Don Antonio Banda, muchísimas gracias por sus opiniones, muy buenas tardes. Muchas gracias. Y seguiremos la bolsa de cerca a ver si nos da la semana que viene alguna sorpresita, ¿no? Yo creo que desde luego los mercados van a estar mejor que la economía. Bueno, pues mira, ya sería un motor de la esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, recuperamos el hilo informativo de la política y lo recuperamos en la cloaca monumental en la que se ha convertido Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Van a escuchar ahora una conversación, o una conversación más que un interrogatorio guión conversación entre el comisario de policía, Villarejo, que está en la cárcel hace más de 1 año y medio, y el que le pregunta es el famoso fiscal llamado en Podemos Iron Man, Ignacio Estampa. Y atentos porque ahí va una de las claves de todo este asunto. Más medios de comunicación me dicen, oye, hay una señora que ha tenido una relación sentimental con el señor Iglesias, que le había prometido que se iba a casar con ella y tal, etcétera, etcétera, cosas y tal. Entonces está muy despechado y le está dando una copia de su teléfono y tal, ¿no? Para que vean que es un machista, que no sé qué, que tal, y que igual, no sé qué. Y oye, a lo mejor puede haber alguna relación que tenga interés policial, pues no lo sé. Ni hay, obviamente, ningún robo de ese teléfono, ni nadie me encarga que se robe nada. Y insisto, los investigadores del CNI que les pasan los informes a los de asuntos internos y que los asuntos internos se los pasan a ustedes, saben perfectamente todo esto como ha sido, porque está totalmente documentado en notas informativas, en tal, en las entrevistas que ellos grababan en las ocasiones, a no ser que las hayan manipulado también, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, difícilmente es explicable que ahora se diga que se haga una piedra secreta para ver quién encargó el robo de ese teléfono. Eso es muy fuerte. Bueno, vamos a lo útil. El lenguaje chusco es el de Villarejo, que quieren que les diga. ¿Y qué revela Villarejo en esta declaración al fiscal Iron Man? Bueno, pues que hay una relación íntima entre Dina Busselham y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que por cierto dice
el nada inocente Villarejo, que le había hecho ciertas promesas y que luego al parecer pues no las había cumplido. Ese es un punto importante a la hora de evaluar si le fue robado el móvil con la tarjeta SIM y los contenidos que podían poner en un brete a Iglesias, y algunas imágenes que exactamente igual, y que dice Villarejo en esa misma declaración que le fueron entregados por 2 periodistas, que hemos sabido que esa entrega se produce 3 meses después de la supuesta desaparición del vídeo y de la entrega que le hace el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, a Iglesias de la tarjeta y del móvil. 3 meses después es cuando llega a manos de Villarejo. Se la proporcionan 2 periodistas de Interview. Se supone que es una copia lo que llega a manos de Villarejo, no hace falta ser Sherlock Holmes para deducir eso. Bueno, y ese tema pues, vamos aclarando puntos y cada vez está más emponzoñado y cada vez se confirma más que el líder de Podemos trató de engañar al instructor de la causa, al juez Manuel García Castellón. Y ahora, dentro del estercolero de Podemos, para que vean ustedes cómo son desprovistos del boato y de la parafernalia nerviosa, Irene Montero, antes de ser ministra, claro está, pues ella proponía que fueran purgados los errejonistas. Esto era en 2018. Ya saben que hubo una diferencia entre Errejón y el núcleo central de Podemos y que bueno, los calificaba Irene Montero de social traidores, con algún guiño incluso que es muy llamativo, porque tienen a Pablo Escobar, el narcotraficante, como si fuera un ídolo, una especie de ídolo de, en fin. Cuando tengamos el vídeo se lo voy a poner para que ustedes valoren cómo funcionan las cosas antes de llegar al gobierno, cómo funcionaban en Podemos, y se van a quedar, como decía aquel, pasmaos. De momento vamos con Pablo Casado, líder del Partido Popular, que hoy hacía una obligada referencia al carácter sectario del gobierno. El apartado del ámbito social, pues como decía hoy, el documento del Partido Socialista nos parece que tiene muchos errores. Yo hoy he explicado el de educación. Creo que el sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia. Y para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Por tanto, vemos que va a haber más dificultades en el apartado social. En el apartado europeo, por ahora está muy vinculado al tema económico, y yo lo que tengo que decir es que, por mucho que Pedro Sánchez haga fake news, el Partido Popular está apoyando al Reino de España en sus reclamaciones para los fondos de recuperación europea, y también está apoyando la candidatura de personas del Gobierno de España que concurren a puestos a nivel internacional. Signo de ese sectarismo. Bueno, se han arbitrado una serie de ayudas para las escuelas, para los institutos, para los centros educativos, para que puedan armar una vuelta al cole sin problemas con el COVID. ¿Quiénes van a estar excluidos de esas ayudas? Los colegios concertados. Mire usted, ahí está. Eso es un signo de gobernar con carácter sectario, anteponiendo intereses de una agenda política a necesidades de una sociedad que es la nuestra, donde conviven la educación concertada con la privada y con la pública. Pues lo digo por si acaso nos ve Isabel Cela, que le quede claro. Bueno, claro lo debe tener, porque ella bien que llevaba a sus hijas a un colegio privado y religioso. Pero bueno, hoy hemos sabido también que el Partido Socialista Obrero Español pidió y obtuvo un crédito de 12.300.000 euros al ICO para su campaña electoral. Qué bien nos vendrían esos 12,3 millones que les concedió el ICO, ahora que las empresas necesitan liquidez. Sin embargo, pues esto ya está concedido y ya está, supongo que, gastado en la campaña electoral, y ahora pues no cabe en reclamación, naturalmente. Además, pues fue concedido, supongo que con todos los requerimientos para que la operación se llevara a cabo.
bueno, uno tiene cierta sospecha porque hay muchas empresas que se merecen haber recibido préstamos del ICO y no ha sido así, no los tienen, no los han podido, no han contado con esa liquidez. Sin embargo, el ICO sí tuvo a bien concederle 12.300.000 euros al PSOE para su campaña electoral. Y Pablo Casado hoy hacía otro pronunciamiento interesante para la gente que vive de la agricultura. Era una especie de defensa del sector del campo en España, donde dice Casado que no hay esclavitud y reclamar respeto para el sector, no lo que hace el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se acordará que es uno de los que está convencido de que el campo español está repleto de explotaciones donde se practica la esclavitud. Vamos a escuchar a Casado. Que con ese agradecimiento y con una reclamación de que se os respete, y acabo con una pequeña puya, en este sector no hay esclavitud. Y lo digo muy serio, no se pueden admitir las acusaciones falsas e inadmisibles del Gobierno de España al sector del campo, acusándolo de que hay esclavitud y que hay infraempleos, etcétera. Si los hay, evidentemente los jueces tendrán que hacer su tarea como en cualquier otro sector. Un sector repleto de esos héroes invisibles de los que yo hablaba antes, gente que ha estado trabajando para que los que vivimos en las ciudades, pues durante el confinamiento y después no nos faltara prácticamente de nada, pero eso lo han hecho como han podido, con muchas limitaciones para poder contratar mano de obra, en fin, ya saben ustedes. En cualquier caso, era justo que alguien les hiciera un homenaje, pedir un respeto para ese sector en el que las prácticas irregulares son absolutamente minoritarias y desde luego las persigue la ley de oficio y desde hace muchos años. Vamos a Cataluña, donde Quim Torra vuelve la burra al trigo. Pues claro, ya se siente amenazado, le reclaman elecciones en Cataluña y desentierra el hacha de guerra. ¿Cómo lo hace? Exigiendo un Estado propio. Ens calia un estat que anés per davant, no a remolc. Ens calia un estat que fos executiu, no que ens executés les nostres competències. En resum, ens calia i ens cal un estat propi. Ens van voler residualitzar un cop més. Ens van aplicar una altra vegada l'article 55, camuflat en aquest cop d'estat d'alarma, però es van trobar amb un govern que va fer en tot moment el que creiem que havíem de fer, tinguéssim o no les competències. Faltaría más. El Estado propio arreglará los problemas de Cataluña. Ese es el guiño, el único que le queda a Quim Torra, el apóstol y redento del independentismo catalán. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad de apenas 2 minutos y luego continuamos. Traigan sus anuncios al Toro Televisión, que aquí tenemos buena fama como prescriptores. Bueno, volviendo al COVID, hay muchas opiniones del sector asistencial, de los médicos, de los epidemiólogos y demás, que hay que tomarlas con cierta cautela, porque luego se contradicen, porque luego se olvidan, porque luego no acaban sirviendo de gran cosa. Esta que viene a continuación es la opinión de un oftalmólogo, y lo que dice tiene mucha lógica. ¿Y qué dice este hombre? Dice que el 57% de los que en fin, pasan por su consulta ha empeorado su capacidad visual tras el confinamiento. Ya saben, mucha televisión, mucho ordenador, muchas maquinitas, mucho fijar la vista en un territorio muy corto y la visión se daña porque ha sido un periodo largo. 100 días de confinamiento en casas o pisos pequeños, con iluminación artificial, utilizando móviles, pantallas, tablets, tenían que tener consecuencias, y lo que vemos es que 8 de cada 10 adolescentes jóvenes entre 12 y 19 años han perdido visión, y 6 de cada 10 adultos también. Era algo, digamos, anunciado. Seguro que todos recuerdan el caso de un español, Ibar, que está en el corredor de la muerte en las cárceles norteamericanas. Pablo Ibar nos va a contar
cómo es el confinamiento en esas cárceles y en los corredores de la muerte en Estados Unidos. Lo que no puedo creer que todavía, después de tanto tiempo, tantos juicios, tuvimos un juicio injusto como este de nuevo. Ese juez lo tenía contra mí y lo vamos a demostrar. Yo sé que juntos, yo sé que mi familia, todo el mundo me va a apoyar. Tanto temprano la verdad tiene que salir. Y yo tengo que salir de aquí, no merezco esto. La lucha sigue, yo sigo para adelante. Como puede ver, mira, estamos aquí también con el coronavirus. Bueno, y vamos a hablar de memoria histórica porque el otro día, en una especie de regate a bola pluma, la vicepresidenta Carmen Calvo lanzó un compromiso, el que iba a haber una ley de memoria histórica antes de finales de julio. Ese era su compromiso. Vamos a analizar pues, en qué puede consistir esa nueva vuelta de tuerca. Ella hizo especial hincapié en los que estaban en las cunetas, en los que tienen que ser exhumados y en algunas otras cosas más. Don Pedro Corral, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo vas? Muy bien. Tú como especialista en esto de la memoria histórica, ¿qué esperas de esa nueva vuelta de tuerca que anunció, un poco sin venir a cuento, Carmen Calvo? Sí, lo primero es ver que ya estaba tardando en aparecer el francomodín, ¿no? Como dice el genial viñetista José María Nieto. Esta es el tercer intento de modificación de la ley. Ha habido 2 proposiciones de ley presentadas por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y todas ellas llevan una carga de profundidad. Ahora que hablamos de resignificación, de lo que se trata es de resignificar nuestra transición, nuestro sistema democrático, con una manipulación y una falsificación del relato del pasado, ¿no? Esta tan traída memoria democrática que asustaría a la mismísima Clara Campoamor, que tuvo que huir del Madrid revolucionario en 1936 porque querían asesinarla a aquellos de izquierdas que no estuvieron conformes con su proyecto de ley del voto femenino, de su defensa del voto femenino en las Cortes Republicanas. Esto es toda una gran mistificación, toda una gran falsificación de nuestro pasado para intentar sacar algún rédito de estos tiempos, que yo siempre he cuestionado que esto consiga algún rédito político, electoral, por parte de nadie. Sí, eso está en discusión. Parece que ellos creen que sí. En cualquier caso, las circunstancias de España han cambiado. En este momento lo que estamos buscando son 13.000 cadáveres que no están en las cunetas, que son las víctimas no reconocidas oficialmente por el COVID-19. Así es que claro, esto se hace una especie de broma, hablar de unos asesinatos cometidos hace tantísimos años. Yo me atrevería a decir que es un cruel epitafio para una generación que ha sufrido como ninguna la pandemia, ¿no? Fíjate, Javier, vamos a los datos. Tú sabes que me gusta hablar de datos, intentar ser riguroso. Fíjate, en 2018, según el INE, mayores de edad que vivieron la guerra civil con nuestra mayoría de edad, con 18 años, quedarían 15.000 personas. 15.000, todos ellos, por supuesto, más que centenarios. 3.000 eran hombres, de los cuales yo supongo que empuñaron el fusil por los datos que tenemos de movilización de quintas forzosas en uno y otro bando. Estimo que deben quedar como unos 200 supervivientes de esos españoles que tuvieron que empuñar el fusil contra sus hermanos en las trincheras. 13.000 de esos supervivientes eran mujeres. También hay que contar algunas decenas de los exiliados que puedan sobrevivir con más de 100 años, como digo. Bueno, pues esta generación que estaba ya pronta a pasar a la historia por motivos biológicos, es así, nuestra vida es así, pues verdaderamente con esto del COVID, pues verdaderamente ha debido quedar muy tocada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una población española que en su gran mayoría ha nacido
o era menor de edad en los últimos años del franquismo. Verdaderamente estamos trayendo un tema para convertirlo, bueno, llevamos ya varios años, para convertirlo en el eje de nuestra vida política, social y cultural, un hecho de hace más de 80 años, que no trajo más que encono, división, enfrentamiento y que lo está volviendo a provocar. Entonces, este juego del Partido Socialista, este juego de la izquierda de utilizar la guerra civil como arma arrojadiza en términos políticos en nuestra España actual, es verdaderamente un torpedo a la línea de flotación de nuestra transición. Y siempre lo mantendremos así. Creemos que hay cuestiones legítimas, como es el tema de las fosas. Por cierto, yo espero que la ley de Calvo, por cierto, corrija de alguna manera ese defecto de la ley de Zapatero que cargó sobre las familias la responsabilidad de la búsqueda de sus deudos. Es verdad que el Estado ponía dinero, pero quien tenía que buscarse los equipos de exhumación, los antropólogos forenses, eran las familias. Bueno, yo creo que esto posiblemente se acote y yo le pediría a mi grupo parlamentario en el Congreso que exija, para ver en qué términos reales nos estamos moviendo, que exija un listado de familiares que estén buscando a sus desaparecidos, a sus familiares en fosas comunes, en los cementerios. Tenemos que saber la realidad. Mira, hay 40.000 españoles, cerca de 40.000 españoles enterrados en el Valle de los Caídos. Son pocas. Yo creo que si digo decenas, es posible que esté exagerando. Las personas que han reclamado legítimamente, a mi entender, el poder recuperar a sus familiares del Valle de los Caídos para enterrarlos donde ellos quieran, con sus otros familiares, con todo su derecho. Yo, fíjate que me he sentado con personas que lo reclaman y yo creo que están en todo su derecho. Lo mismo que me he sentado con el padre Cantera a hablar del futuro del Valle de los Caídos y de qué es lo que tiene que ser el Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, pues en este respeto a esta aspiración legítima de gente que sigue buscando. Oye, yo tengo perdido a un tío abuelo, a 2 tíos abuelos. Bueno, oye, pues si alguien me diera alguna pista de que mi tío abuelo puede estar en tal sitio, pues sin duda que me interesaría por ello. O sea, que es absolutamente natural, legítimo y humano. Pero lo terrible, Javier, y perdona que me extienda, es convertir todo esto, el odio de hace 80 años, en una nueva arma de enfrentamiento y de odio. Porque al final da la sensación, como toda la ley de Zapatero y su aplicación, da la sensación de que al final las víctimas son lo último que importa. Lo que importa es el relato ideológico del pasado, la manipulación de lo que sucedió hace 80 años, a ver si nos puede valer para hoy reactualizar las etiquetas de buenos y malos en nuestra convivencia política. Eso es una verdadera aberración y lo diré con toda la claridad. Y ojalá, Javier, ojalá, fíjate que te lo digo como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid del Partido Popular, ojalá mi partido lo hubiera visto así hace ya tiempo. Pedro, en el anuncio cohete de Carmen Calvo daba la sensación de que la ley está escrita y que están poniéndole las guindas de carácter ideológico para que sea más vistosa, por decirlo de la manera más amable que se me ocurre. La guinda, casi se le escapa a Carmen Calvo, es qué destino se quiere dar al Valle de los Caídos. ¿Qué opinas tú? ¿A dónde va a ir el Gobierno con el tema del Valle de los Caídos? Bueno, yo creo que el Valle de los Caídos, hemos oído burradas tipo talibán, ¿verdad?, de derribo de la cruz, como los budas de Bamiyan. En fin, yo espero que el debate se serene. Siempre he dicho que el informe de la comisión de expertos que se nombró en tiempos del gobierno de Zapatero tiene que ser la piedra de toque del futuro del Valle de los Caídos. Es un informe de una comisión que presidió Virgilio Zapatero, quiero recordar, con Amelia Valcárcel, con Álvarez Junco, bueno, pues gente que tuvo la ecuanimidad suficiente para ver que no se puede meter la mano en la historia sin el riesgo de que la historia te la corte
por intentar manipularla, ¿no? El Valle de los Caídos es lo que es, se fundó y se abrió en 1959. Yo lo mantengo en contra de otras opiniones, ¿no? Es un monumento de exaltación a la victoria franquista. Es verdad que Juan de Ávalos, que fíjate que fue carné número 7 del PSOE de Mérida, es decir, el escultor del Valle de los Caídos, fue militante socialista antes de la guerra, lo mismo que Pedro Muguruza, no militante, pero sí simpatizante de la Casa del Pueblo de Madrid, a la que asistía antes de la guerra con gran asiduidad para dar conferencias sobre arquitectura, invitado por el Sindicato de la Construcción, fíjate, finales de los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera, con la que colaboró, por cierto, el Partido Socialista, ¿verdad? Pues tenemos al arquitecto y al principal escultor del Valle de los Caídos con raíces socialistas, ¿no? Bueno, pues ahora el PSOE, ¿qué quiere hacer con esto? No meta la mano ahí, porque verdaderamente se va a encontrar con el espejo de sus propias contradicciones, ¿no? Es un monumento que tiene que ser un memorial a todas las víctimas de la guerra civil. Eso está clarísimo. Yo creo que hay que potenciarlo. Yo sería partidario de crear ahí un centro de estudios abierto, plural, absolutamente diverso sobre nuestra guerra civil, sobre los orígenes de la guerra civil, sobre los problemas de modernización de esa España del primer tercio del siglo XX, con todas sus paradojas y con todos sus choques de trenes, ¿verdad? Entre reformismo, ruptura, entre revolución, cambio modulado, en fin, hay muchísimas cosas de las que aprender de esa historia trágica. Es que lo que más tremendo es que, siendo un pozo de conocimiento, de saber por dónde no tenemos que ir, ¿verdad?, se esté utilizando precisamente para ahondar en el pozo en el que nos estamos metiendo ahora. Es así de tremendo, de trágico. Pedro, pero eso seguro que no es lo que propone la ley de Carmen Calvo. Seguro que no hay un Iván Redondo que crea que eso puede darle votos al PSOE y, por lo tanto, me temo que vamos a tener que estar pendientes de esa ley cuando en 2 o 3 semanas, que es el compromiso de Calvo, dijo, pero con toda seguridad dentro del mes de julio. Así es que, bueno, estaremos en contacto y veremos a ver a dónde quiere llevar esto. La verdad es que, hablando por mi partido, lo tiene difícil porque estos van a lo que van. Estos van a etiquetarte a que tú eres el facha, tú eres el heredero del franquismo, tú no quieres saber nada de las víctimas. Es todo falso también, es todo mentira, pero lo que impide es un acuerdo, un consenso, un encuentro en un espacio común donde interpretemos todos la guerra civil y vamos a decirlo, y el fracaso de la República, porque claro, nos pintan una república tan idealizada donde, claro, bueno, la última proposición de ley del PSOE, perdona Javier, es muy llamativa porque establece un día del recuerdo de las víctimas, oye, y de un plumazo aquí no hay víctimas de la represión republicana, son víctimas del golpe militar y de la dictadura. Oiga, esto estamos, bueno, ya has empezado tú la conversación con esto de repente desaparecen 50.000, 60.000 muertos por la represión republicana en retaguardia. Bueno, pues, en fin, a estas cosas nos estamos enfrentando desde hace ya, lamentablemente, 13 años, cuando esto podría haber sido verdaderamente el gran último acuerdo de la concordia y de la reconciliación que marcó el camino de nuestra transición. Lamentablemente, la izquierda no está en eso. Yo creo que por parte del centro derecha al que yo represento siempre ha habido esa intención de buscar acuerdos. Hemos interpretado muchas veces esa ley de memoria histórica como un arma arrojadiza contra el Partido Popular en esa estrategia de cordón sanitario, ¿verdad? De hecho, coincide la ley de memoria histórica con el pacto de Tinel, con toda la intención zapateril de dejar a la derecha deslegitimada para el juego de la alternancia democrática, lo cual es lo más absolutamente antidemocrático que puede haber. Y para más recochineo, a todo esto lo llaman memoria democrática. Por cierto, tú ponías en este debate la imagen de la dictadura de Primo de Rivera y de algunos socialistas colaboradores, y a mí automáticamente me ha venido a la mente la imagen de una placa que le puso Tierno Galván en Madrid
a Francisco Largo Caballero y que en las últimas semanas pues la confundida base electoral de la izquierda más radical en España pues le ha metido una pintada que dice encima de Largo Caballero, dice facha. Sí, facha. Bueno, a eso le sumas que al doctor Fleming le han puesto asesino. Sí. Alguien, no me acuerdo ahora, era para rendirle homenaje y reconocimiento a un tuitero que con mucha gracia dijo: esta debido escribirle una bacteria. Sin duda. Claro, al inventor de la penicilina solo le puede llamar asesino probablemente un bicho de eso, ¿no? Claro, En probablemente fin, el hombre que salvó más vidas en la humanidad. Claro. Javier, yo creo que hay una cosa que debemos hacer todos, y muchas veces es tomarnos esto con cierto humor, porque verdaderamente, como te lo tomes en serio, el corazón no aguanta. No puede aguantar ni el corazón, ni el estómago, ni la hernia, ni nada. Entonces, tomárselo con un poquito de gracejo, de ese gracejo español que conocemos y que no es patrimonio de nadie, no es patrimonio de ninguna ideología, es un patrimonio común que todos tenemos, a izquierda, a derecha, a centro y a nada, ¿verdad? Bueno, pues ojalá nos tomamos estas cosas con un poquito más de humor, porque verdaderamente si te pones a lo tremendo, pues es bastante inquietante, ¿no? Esta pesadilla orwelliana que nos anuncia Calvo un nuevo capítulo que vamos a ver por dónde va. Ojalá dejemos lo de las fosas liquidado para siempre en cuestión de 4 o 5 años con un plan, por supuesto, lo más económico posible, vistas la que nos viene encima, ¿verdad? Pero ojalá que todas las familias, y por eso yo creo que un listado de las familias que verdaderamente saben y tienen interés en recuperar un cuerpo de un sitio donde nunca debió estar, ¿verdad? Y pueda darle esa sepultura con los suyos, con sus coetáneos, con todos los que vivieron esa terrible guerra civil, ¿no? Bueno, pues en esa estamos, a la expectativa de a ver qué nos arroja la señora Calvo Poyato en esta nueva entrega de este discurso orwelliano redivivo, ¿no? Pedro Corral, te agradezco muy vivamente tus palabras en el programa. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Muy amable, Javier, por tu confianza. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta siempre. Bueno, Ábalos tenía anunciada una intervención en el precio de los alquileres, pero probablemente los técnicos del la crisis post-COVID-19 y sería muy imprudente entrar en ese terreno. Así es que nos hemos quedado con la intervención en un deseo y con el planteamiento de algo que van a enseñar y están a punto de enseñar, que es una especie de ley en fase previa de los precios de los alquileres, que no acaba de consolidar ni una idea ni la otra. Sabemos que va a haber índices por barrios y sabemos muy pocas cosas más, porque se ha quedado la idea inicial de Ábalos bastante cercenada. Patricia Tenorio nos lo cuenta, cuando quieras. Buenas tardes, Xavier. Eso es, el Gobierno ha lanzado el índice de precios del alquiler y es que, según el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, esta herramienta tan solo va a dar transparencia al mercado de los alquileres, y es que podría tratarse de un paso previo a limitar esos precios, a ponerle un techo a los precios del alquiler, como les piden los socios del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. ¿Y quiénes son? Los de Podemos, los de Pablo Iglesias. Pero todavía eso está aún por confirmar, y es que esta medida se iba a tratar, se iba a aprobar en el pasado mes de marzo, pero por la crisis del coronavirus y el COVID-19 se ha ido aplazando hasta hoy. Para este estudio, ¿qué se han utilizado? 11 millones de arrendamientos en el que se han mirado las rentas, las superficies, los metros cuadrados, y este es el resultado. ¿Quieren ustedes saber cómo son los precios de las viviendas del alquiler en ciudades tan importantes de nuestro país como Madrid y Barcelona? Pues presten atención, preparen el bolsillo y vean este vídeo.
El Gobierno presenta el sistema estatal de índices de alquiler de vivienda que le va a permitir vigilar la evolución del mercado. Es la antesala a un supuesto sistema de limitación de precios, y decimos supuesto porque ni el ministro Ábalos ni fuentes del Ministerio han confirmado que vaya a llevarse a cabo finalmente. Se han utilizado 11 millones de arrendamientos con sus respectivas rentas, metros cuadrados y superficies para elaborar este estudio. Un compromiso del Gobierno a aliviar la presión en zonas como Madrid o Barcelona, donde los precios de arrendamiento se han disparado en los últimos años. Miren en primer lugar cómo está la capital. Madrid tiene unos precios bastante altos, pero sobre todo se ve diferencia dependiendo del barrio donde uno viva. Entre los que tienen el arrendamiento más barato están Villaverde y Puente de Vallecas, 600 euros de media mensuales. Tetuán, San Blas o Moratalaz suben un poco más sus precios, 200 euros más. Y las zonas más caras, los distritos de Chamberí, Salamanca o Moncloa-Aravaca, pasando la barrera de los 1.000 euros al mes. Si miramos el mapa de la ciudad condal, Barcelona también tiene amplias diferencias entre sus barrios. El más barato no baja de 600, Nou Barris. Gracia y San Martín unos 800 euros al mes, y el barrio de Sarria supera el precio del barrio Salamanca en Madrid, pero no gana a Chamberí. ¿Van a aliviar los precios del alquiler o los van a limitar directamente? La industria cree que esta medida del Gobierno será contraproducente porque reducirá la oferta e impulsará los precios. Recupero el relato a propósito de Podemos y de las cloacas en las que viven algunos de sus dirigentes. Resulta que todo esto tiene dos líneas de las que se habla muy poco. Una, ya la hemos desvelado antes, la relación personal entre Dina Busselham y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Tenían una relación, lo confiesa al fiscal el tal Villarejo, como si el fiscal no estuviera previamente informado. Al fiscal, que tiene otra relación íntima, esta vez con la abogada de Podemos, en fin, Marta Flor Núñez, que es la abogada de Podemos hasta ahora y era la abogada de la propia Dina Busselham, la propietaria del móvil y de la tarjeta SIM. La cuestión es que hay otra línea argumental que es el enfado de José Manuel Calvente, que es uno de los dos abogados que tenía internamente Podemos y que fue expulsado. Una de estas purgas, ya decía Lenin que las purgas fortalecen al partido, ¿no? Bueno, pues fue expulsado y este hombre pues tiene una reclamación contra Podemos, por cierto, presentada en un juzgado catalán. Él vive en Barcelona, por lo visto, y en cualquier caso lo que sí tenemos es un burofax que este letrado que fue expulsado de Podemos, José Manuel Calvente, le envía al secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, toda una autoridad. El secretario de organización de un partido es mando en plaza. Entonces, en ese burofax es Calvente el que advierte al secretario de organización, es decir, el poder en Podemos, de que la abogada del caso, Marta Flor Núñez, antepone sus relaciones íntimas con el fiscal a su trabajo. Esto es lo que, en resumen, el abogado expulsado de Podemos, José Manuel Calvente, le relata a Alberto Rodríguez. Esto fue en octubre de 2019. Bueno, así es que, puestas así las cosas, parece evidente que aquí hay elementos motores de todas estas investigaciones que no controla Podemos. Y de ahí el problema, El problema de que Podemos conoce perfectamente lo que había en la tarjeta SIM de la señorita Busselham, pero no conoce cómo van a moverlo algunos de sus enemigos en campo de batalla, es el caso de Calvente y de otros. Lo que queda cada vez más claro es que el móvil no fue robado, que el móvil, o su contenido, mejor dicho, fue ofrecido, y que fue ofrecido a algunos medios de comunicación. Eso es lo que explica que al final el que devuelve el móvil y la tarjeta, no a su legal propietaria, sino a Pablo Iglesias, sea el presidente del grupo de comunicación Z. Eso y el interés que pudieran tener algunos de los entornos de la señorita Dina Busselham en pues sacarle algún provecho a ese material propio, de la cual es titular esa señorita, pero que pueda emborronar, si cabe aún más, el pasado del marqués de Galapagar. Eso
es un problema. Eso es un problema porque le han ofrecido a Dina Busselham un trabajo como periodista en un medio afín a Podemos y, en fin, incluso aquí lo vimos, Iglesias se congratulaba y la felicitaba y la ponderaba, etcétera, etcétera, pero los hilos están muy sueltos, los hilos los conoce demasiada gente para que esto acabe con bien en lo que podríamos llamar la arquitectura de Podemos. Eso significa que hay que estar atentos de lo que pasa en algunas comunidades autónomas donde están criticándole las alteraciones en el proceso de primarias, por no llamarle las chapuceras alteraciones del censo, del voto y de cómo había que hacer para, de una manera bien truculenta y bien chapucera, terminar equivocando los resultados de esa votación para que sean beneficiosos para el gran líder carismático y sus colegas en el poder en Podemos, esos que han roto prácticamente, parece, la relación con las bases y que ahora forman parte de eso que tanto cuestionaba Iglesias, la casta esa contra la que arremetía antes, pues ahora él forma parte de esa casta y bueno, pues después de medir en la Fiscalía la relación entre su abogada, Marta Flor Núñez, y el fiscal Estampa, conocido en Podemos como Iron Man, tendrá que medir el enfado del juez García Castellón y luego tendrá que medir el flanco del Congreso, ahí donde le ven, porque ya son dos grupos, el grupo de Podemos y el grupo de Ciudadanos, los que han reclamado que comparezca de urgencia para dar explicaciones ante lo que parece un engaño a la justicia y una usurpación de la condición de víctima cuando estaban metidos en el fregado de la tarjeta SIM y del móvil de la señorita Busselham, que por cierto ya les conté que había prestado trabajos culturales como politóloga para la Fundación Hassan II en Madrid. Es decir, que algún dinerillo había cobrado de lo que podríamos llamar el esfuerzo exterior del rey de Marruecos en España. Esa es un aspecto un poco vidrioso, pero no poco interesante de la asesora que fue en el Parlamento Europeo, Dina Busselham, del señor Iglesias, con el que, por cierto, tuvo una relación, como confiesa, como explica Villarejo, para diluir sus propias responsabilidades en todo este asunto, que son bastantes. Bueno, tenemos pendiente, que yo quiero que ustedes conozcan, qué es lo que dice, cómo se las mide Irene Montero, la pareja de Iglesias, cuando se trata de hacer una purga y expulsar a los errejonistas, pero todavía no lo tenemos preparado, así es que en breve les contaré cómo se miden este tipo de cosas. No sé dónde podemos irnos, porque hoy tenemos un día bastante confuso en términos organizativos. No sé si podemos irnos al homenaje al doctor Simón en las calles de Madrid. Bueno, pues no lo sé porque me encuentro aquí solo ante el peligro y no me llega información. Vamos a irnos, eso sí que sé que lo tenemos previsto, con un sector que está planteando una duda muy seria sobre si reabrir o no reabrir. Vamos a hablar con Tito Pajares, que es presidente de la Patronal de Ocio Nocturno y de Espectáculos en Madrid. Tito, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Vamos a ver, a ustedes, a los empresarios del ocio nocturno y de los espectáculos, les permiten abrir, pero con unas limitaciones que ustedes dicen que, oiga, así no podemos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes plantean? Evidentemente, así no hay, en la Comunidad de Madrid no hay negocio que pueda sobrevivir. Es evidente que con una restricción del aforo de un 40% es inviable mantener un negocio. Ahora sí, una vez dicho esto, nosotros somos un sector, como usted sabe, responsable, maduro, donde nuestro principal activo es nuestros trabajadores y nuestros clientes. Por fortuna, estos meses de julio y de los meses de agosto son en Madrid un sector más flojo, por decirlo de alguna forma, y dependiendo de la evolución de la pandemia, esperamos que para el mes de septiembre este 40% se convierta en un 80% o en un 90% con la liberación
de las pistas de baile. Tenemos compañeros empresarios en distintas comunidades autónomas, Baleares, Canarias, Valencia, donde realmente ellos con una limitación parecida de un 40%, incluso de un 50%, pero es su temporada alta, donde realmente ellos van a sufrir más que nosotros. Pero evidentemente reclamamos tanto al Ayuntamiento Central, que es el principal responsable, unas ayudas proporcionales al sacrificio que hace mi sector. Recuerde que mi sector no solamente está la hostelería tradicional por el servicio de barman, de bartender, de camareros, sino que hay una parte de la cultura muy importante, músicos, artes escénicas, bailarines, saxofonistas, percusionistas, grupos en general, que sus familias, a fecha de hoy, las empresas las tenemos que ayudar porque no están siendo ayudadas por el Gobierno central. ¿Cuánta gente depende de la patronal? ¿Cuántos trabajadores dependen de sus actividades? Pues Javier, mira, nosotros en nuestro sector en la Comunidad de Madrid dependen 130.000 familias. En lo que consideramos hostelería tradicional, como te he dicho, barman, etcétera, y unas 40.000 más artistas que son verdaderos profesionales autónomos, músicos, etcétera, que hoy en día, lamentablemente, sus familias y ellos lo están pasando muy mal. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio de Turismo para que se hagan cargo de que nuestro sector, que fue el primero en cerrar y va a ser el último en abrir con mucha diferencia del resto, se hagan cargo de que las empresas no van a poder llegar al mes de octubre. Es imposible y los trabajadores no tienen otra alternativa. Ya. Bueno, pues Tito, mucha suerte, os deseamos mucha suerte y a ver si este periodo malo acaba siendo un poco menos malo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y suerte, de verdad. Y estoy convencido que nos volveremos a ver. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Bueno, y es que hay muchos sectores que, tal como les dejan las cosas, es muy difícil que reemprendan la actividad normal. Nos vamos a una pausa publicitaria, volvemos enseguida. Llegamos a la fase del debate y ya me acompañan aquí don Daniel Rodríguez Asensio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Don Carlos Entrena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pónganse las mascarillas que vamos a hablar de Podemos. Y ahí la cosa es menuda. Cuenta Villarejo que no, el problema es que, como le llaman en Moncloa, el Chepas tenía una relación con Dina Busselham y eso lo emponzoña todo. Pero para que ustedes conozcan, y se lo he anunciado antes, cómo son cuando no tienen el boato de ser ministras y ese andar nervioso entre las cachiporras de la prensa, van a oír cómo Irene Montero se despachaba contra los errejonistas, a los que tacha de social traidores fíjense bien, entre retratos de Pablo Escobar, que es el gran ídolo de estos muchachos de Podemos. Es extraordinario. Vean. Pablo Escobar era el líder de los narcos y reinaba en Medellín. Suponemos que su figura la conoce bien Irene Montero, porque además de ministra de Igualdad ahora, fue la creadora de un grupo de WhatsApp en 2018 en el que se hacían alusiones al patrón de Medellín, un chat interno que desvela en exclusiva el digital Voz Populi. En él entrarían dirigentes del partido, siempre afines a Iglesias, porque en esa época comenzaba a ganar fuerza el sector errejonista. Venga, como no podía ser de otra manera, os estrenáis combatiendo a los socialtraidores. Así se referían a los que más oposición ejercían contra las políticas que marcaba Iglesias. Los ven como una amenaza. En la vida del narcotraficante había cosas que no encajaban. También en el chat de Montero. La que es ahora ministra de Igualdad se mofaría, tal y como recoge el digital, de la purga que desde la cúpula iban a efectuar en noviembre de 2018. Podrían haberse escrito en los teclados del móvil nombres como los de Rita Maestre y más concejales de Madrid. Aquí no habría plata o plomo, ni sitio para los críticos, aunque sí referencias al narco justo después de las primarias de 2018. ¿Cómo puede ser que no tengamos un vídeo de Pablo Escobar diciendo cimbronazo? La verdad que hemos metido unos buenos cimbronazos. Más participación, más votos de Pablo, arrasamos en la lista, arrasamos en el Senado, arrasamos a Asturias, Euskadi y hasta Valencia. Cago en Dios. Periodo de revalidación de la cúpula de los morados que también aparece en los chats y muchos críticos dudan ahora de la veracidad del proceso.
deja en evidencia las acciones de Podemos y también de Montero con los diferentes cabecillas del partido por escrito en una operación que supone otro varapalo para la formación. Un chat que, según Voz Populi, permanece activo hasta 2019 y al que ahora, en teoría, no se envían más críticas. Bueno, menuda gentuza, ¿no? Gente, vaya amigos. Sí, vaya amigos. Lo del cimbronazo, por si alguien no conoce la palabra, una palabra muy antigua que proviene del tiempo de aquellos españoles que llevaban espada, y dar un golpe con la espada plana era un cimbronazo. Luego de ahí pasó a otros derivados en el mismo terreno, o propiciar con algo plano un golpe en la espalda de alguien. En fin, menuda gente. Sí, decías que hay que ponerse mascarilla. Yo creo que sencillamente lo que hay es taparse la nariz y la boca porque apesta. Que Podemos era un partido del partido de los vetos, de las purgas y de los autoritarismos, pues yo creo que lo sabíamos todos. Ahí están elecciones en los que cuando ratificaron, por ejemplo, el acuerdo con el gobierno, que estaba un 98% a favor del acuerdo de Pablo Iglesias con el gobierno, que eso es lo más parecido a una dictadura que puede existir en cualquier votación. Hemos tenido la purga de Rejón, de Carmena, de los anticapitalistas, ahora también toda la gente andaluza no quiere saber absolutamente nada de Pablo Iglesias. Hace unas semanas hemos... Pucherazo en La Rioja. Efectivamente, los 13 votos de La Rioja. Y ahora el gobierno tiene un problema encima de la mesa porque hay un rumor muy fuerte que afirma que Trump va a emitir una orden de búsqueda y captura contra Sánchez y contra Iglesias por financiación proveniente desde Venezuela. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es la razón por la que todos estos movimientos de Pablo Iglesias e Irene Montero han salido ahora mismo a la luz, que casualmente viene a coincidir con desvanencias en el seno del gobierno. Hoy mismo Podemos ha votado a favor del impuesto a los ricos cuando se supone que había llegado a un acuerdo con el gobierno para no incluirlo en el documento conjunto de reconstrucción, ¿no? Ese en primer lugar. Y en segundo lugar me llama poderosamente la atención la capacidad que tienen las mujeres que han estado cerca de Pablo Iglesias o dentro de su cama para tener puestos, digamos, sabrosos dentro de la administración pública. Entrena. Sí, bueno, a mí me gusta siempre hablar de la democracia y de la libertad y de los riesgos que estamos viviendo en la libertad en estos momentos en España. Realmente con lo que acabamos de ver con estos amigos, con estos socios que tienen un partido legal en España, pues realmente lo primero que tendríamos que plantear es, digamos, la legitimidad de esta gente para tener un partido político en España. Porque realmente todo lo que están haciendo es desestabilizar las instituciones en España. Lo hemos visto intentando desestabilizar la corona, desestabilizar el Poder Judicial, desestabilizar como está completamente desestabilizado los medios de comunicación, especialmente las grandes televisiones, que no hay forma de que haya pluralismo político. Y esa es la situación. Yo creo que el Estado de Derecho en España lo estamos sufriendo, las consecuencias estas que estamos viendo de estos amigos de este partido. Bueno, faltan 13.000 muertos, ya saben, en la lista oficial que este gobierno postula. Se lo reclamamos diariamente. Pero algunos le tienen cariño al doctor Simón. En las calles de Madrid, también en las calles de Madrid. Nos lo cuenta Alberto Soto. Cuando quieras. Sí, es que Fernando Simón se ha convertido, buenas tardes, en todo un icono a lo largo de estos 3 meses y medio que llevábamos de pandemia. ¿Dónde le van a hacer un homenaje si no? Pues aquí, en la calle que lleva su nombre, en la calle de San Simón. Ahí lo ven en sus pantallas, un mosaico hecho con mini azulejos del artista callejero Basket of Neon. Lleva apenas 24 horas situado en esta calle del centro de Madrid, del barrio de Lavapiés. Todo un icono pop que ha sido también objeto y protagonista de camisetas, banderas y muchas otras obras a través de memes, incluso en las redes sociales. Xavier, también en Valencia le dedicaron ya un homenaje con un graffiti en una calle rememorando ese gracioso y simpático momento del que él también se hacía eco, el día en el que se le atragantó una almendra en esa rueda de prensa. Pues para bien o para mal, va a permanecer aquí en nuestras calles. Son muchos los que han venido ya a hacerse incluso una foto con él de recuerdo. Pues aquí está, custodiando en esta esquina la calle que lleva su nombre. Bueno, en fin, que hay gente pato, ¿eh?
Hombre, el humor es bueno, el humor Sí, es bueno sí, siempre, lo que pasa es que hay cosas que tienen poca gracia, ¿no? Hay veces que no tienen ninguna gracia. Homenaje que le hacen a este señor, pues nosotros, el Club Liberal Español, le hizo un homenaje a los 45.000 muertos por el coronavirus hace unos días, el 4 de junio, en el Monumento a la Constitución, y allí pues les hicimos este pequeño homenaje y este recuerdo. Le hicimos a los 45.000, no a los 28.000 que dicen, porque faltan 17.000. Entre ellos están enterrando a Montesquieu, Sí, sí. Ese sí que merece un buen homenaje. Daniel. Bueno, solo me falta un Nobel de Economía para Calviño o para Montero, ¿no? Porque después de ser el país más impactado, porque hemos sido el país más impactado del mundo en términos sanitarios, ahora lo vamos a ser en términos económicos, ya no hay ninguna duda, y me falta por ver cómo mueven a todas estas hordas sociales que han ido creando durante años, todo este activismo radical, por cierto, financiado con el dinero de todos, viendo a ver cómo son capaces de lavar la imagen. Bueno, Nadia Calviño la tiene saneada dentro de lo que cabe, sobre todo de Montero. Por supuesto que respeto la libertad de expresión de todo el mundo, incluso de quien le haya hecho esa imagen a Fernando Simón, pero creo humildemente que no se merece ningún tipo de homenaje. Incluso este fin de semana o a principios de esta semana, Pedro Sánchez ha dicho en una entrevista que efectivamente que él sabía que tenía que haber cerrado antes, pero que no lo íbamos a haber entendido la población, lo cual es absolutamente... Esos menores de edad a los que tengo el honor de presidir. No, pero es que en primer lugar tú tienes que gestionar y después explicar, no al revés. No creas el relato en base a lo que quieres contar, ¿no? Primero haces y gestionas y en base a lo que gestionas creas el relato, ¿no? Bueno, es que la gestión ha sido tan deficiente pues que han tenido que improvisar el relato, ¿no? Bueno, están viendo ustedes imágenes infantiles y eso es a propósito de que en un signo de sectarismo más, ahora ya vemos otra cosa, hoy estamos un poco, en fin, los colegios concertados no van a recibir ayudas para combatir el COVID y eso es un signo de sectarismo porque el mismo derecho tienen esos colegios que otros, ¿no? Evidentemente. Yo, en la idea esta que tengo sobre la falta de financiación de los colegios concertados, de estas medidas, de estas ayudas para combatir el COVID, a mí me parece que se está desenfocando el tema, porque no es un tema de educación, es un tema de sanidad. Y ahí sí que hay una verdadera discriminación. Hay discriminación en el ámbito de educación, en el ámbito de sanidad. Pero ¿por qué se va a tener que proteger más a los niños, a los alumnos que están en los colegios públicos que aquellos que están en los colegios concertados? Es que no lo entiendo. Es que es una cuestión de desigualdad en la salud y en la protección de la salud de los alumnos que están en los colegios. Un asunto muy grave. Eso es muy grave. Es más grave por el tema de la salud que por el tema de la educación. Daniel. Yo creo que es igual de grave por el tema de la salud que de la educación, sinceramente, porque atenta contra la libertad educativa y atenta contra uno de los pilares fundamentales, que es que el padre, el progenitor, el tutor, es el que elige a dónde quiere llevar a su hijo. Lo que muchos yo creo que no nos damos cuenta, o sobre todo no se da cuenta toda esta gente de izquierdas que atenta constantemente contra la concertada y contra la privada, es la bendición que supone que exista la concertada y la privada. ¿Por qué? Porque el padre o la familia que lleva a sus hijos a un colegio concertado o a un colegio privado, no está dejando de pagar impuestos para que el que quiera llevar a sus hijos al colegio público pueda seguir haciéndolo. Es decir, están pagando por dos y utilizando por uno. Y tenemos que tener en cuenta que, primero, un sistema todo público es inviable, no se puede llevar a cabo, y segundo, tampoco es deseable, porque un sistema de educación en el que el 100% sea público significa que estamos dejando la mano de la educación de nuestros hijos a una persona, o como mucho a una minoría de personas, que en este caso es el gobierno. Y eso es un peligro, porque en cualquier momento puede llegar un dictador de la forma que sea o alguien con malas intenciones y destroza la democracia liberal. Pero digo más, es que a nuestro gobierno, que se le llena la boca con la Unión Europea y que enseguida pretende acudir a Europa para que financien todos nuestros desmanes, parece que se le está olvidando que en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recomiendan financiación pública para la escuela concertada precisamente para asegurar la inclusión y la diversidad.
Y algo que no estamos diciendo aquí, esto no afecta solo a la escuela concertada, esto también está afectando a las escuelas de educación especial, que son absolutamente imprescindibles para asegurar la igualdad de oportunidades. Entonces, es la enésima muestra del profundo carácter involucionista que tiene nuestro gobierno. Sí. El carácter, este aspecto sectario en esta medida es que carece de sentido, porque es que además es fácilmente criticable por lo que estamos comentando, de que hay que respetar y darle protección en la salud a todos los alumnos que están en las escuelas, sean privadas, sean públicas, sean concertadas, las privadas también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Esto cómo se resolvería? Con un verdadero reconocimiento de la libertad de enseñanza y del derecho que tienen los padres a dar la educación que entiendan, pues, con arreglo a sus convicciones, a sus hijos. Porque además existe un derecho a la educación reconocido en la Constitución española. La forma de resolverlo sería a través del cheque escolar, que cada familia luego lo aplique al colegio que quiera. Uno se va a la escuela pública, otro a un colegio concertado, otro a una escuela privada y que cada uno complete en la medida de sus posibilidades. Pero este es un tema que afecta a la salud y es una discriminación en la salud de los alumnos. Entrena, tú que trabajas con la ley en la mano, que eres jurista, explícame la trascendencia de esta declaración de inconstitucionalidad del sistema de pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Esto lo puso en marcha Montoro, luego lo amplió el Partido Socialista a toda sociedad grande, pequeña o mediana de España y ahora es inconstitucional. Bueno, el concepto que ha utilizado el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad es que este decreto ley que regula estos pagos adelantados, porque son pagos fraccionados adelantados para financiar al Tesoro, excede del concepto de decreto ley. Entonces, como excede, pues punto. No han entrado en más historias, pero nosotros creo que debemos entrar en el fondo del asunto. Es que las empresas tengan que adelantar la financiación al Estado, a la Hacienda, a mí me parece que es un disparate. Con arreglo a unos beneficios que ahora en este año es cuando más claro Exactamente. Con arreglo a unos beneficios que tuvieron el año pasado y que ya saben todas las empresas que no van a tener. Con arreglo a un cálculo teórico, y entonces te exigen este adelanto cuando en este año, por ejemplo, pues no está habiendo beneficios, lo cual es absurdo. Lo cual, a mí me parece perfectamente que hayan declarado la inconstitucionalidad, aunque haya sido por, digamos, por el modelo, por el tipo de forma del concepto de decreto ley, porque el contenido también es absolutamente rechazable. Daniel. Estoy absolutamente de acuerdo con Carlos. El problema de fondo no es de constitucional o inconstitucional, porque eso lo que ha evaluado el Tribunal Constitucional es un defecto de forma que se ha hecho a través de decreto ley. A mí lo que me parece es un atentado contra la libertad del libre mercado y contra la libertad del empresario. ¿Por qué? Pues porque el señor Montoro en su día, pero luego lo ha heredado también el PSOE y no ha hecho nada, ha encontrado la forma de que las empresas financien al Estado al 0%. El impacto de este adelanto está en torno a unos 8.000 millones de euros. Eso es muchos recursos que las empresas podían invertir o con los que podían contratar. Y sin embargo están en manos del Gobierno, que luego efectivamente desarrolla la legislación para devolver ese dinero, pero ya tiene un coste de oportunidad en términos de actividad privada. De liquidez justo por el pago. Y es que hace nada el Consejo de Analistas Financieros, la REAF, ha lanzado una propuesta que a mí me parece muy interesante y que ni tan siquiera se está debatiendo. Y es que ahora las pymes, las empresas más pequeñas, digamos que pueden dejar de pagar impuestos este año, en 2020, con cargo a las pérdidas durante los próximos 5 años. Es decir, compensan los beneficios del año pasado con las pérdidas de los próximos 5 años. Y la REAF lo que dice es, ¿por qué no lo puede hacer cualquier empresa? Si ahora mismo van a estar todas en pérdidas. En 2017, que son el último año en el que tenemos datos disponibles, el 40% de las pymes estaban en pérdidas y esas son las que se pueden aplicar. Pero es que van a estar gran parte de las empresas en pérdidas. Entonces, generar una salida de caja en 2020 tiene un impacto sobre el empleo muy importante, importantísimo. Y sin embargo,
ahorrar en la factura a las empresas con cargo a las pérdidas que se van a producir, y si no se producen vas a pagar ese impuesto con intereses, por cierto, a los 5 años como máximo, me parece una solución pues muy digna. ¿Qué ocurre? La semana pasada, ayer, hemos conocido los datos de recaudación tributaria. Se ha desplomado un 9% la recaudación. El IVA, el IRPF y el impuesto de sucesiones están a doble dígito, perdón, el de sociedades, están cayendo a doble dígito. Está claro que la emergencia de este gobierno es absoluta y por eso no aplican más medidas fiscales, somos el país que menos impulso fiscal ha dado a nuestras empresas, ni tampoco es capaz de reducir significativamente la factura fiscal a familias y empresas. Lo vamos a pagar con empleo, lo vamos a pagar con deuda, que vamos a acabar el año con el 130% del PIB, y lo vamos a pagar sobre todo con una pérdida de productividad y una pérdida de crecimiento potencial muy importante en los próximos años. En medidas fiscales y en medidas de fomento. Hoy Italia, por ejemplo, ingresaba, cuando uno es un contribuyente single, le ingresaba 150 euros el gobierno. Si es una pareja, 300 euros. Si es una pareja con hijos, 500 euros. Para que eso se gaste en turismo en Italia, en establecimientos hoteleros o restauración, en fin, para que los italianos hagan de motor de la economía turística de su país. El fomento del gasto. A mí esta medida no me parece muy seria. Realmente creo que es mucho mejor fomentar el empleo. Y hay que ayudar a los autónomos, hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que las grandes pues consiguen sus vías de financiación a través de todas las posibilidades que tienen. Pero quien está sufriendo en este momento el shock de falta de ingresos, pues son los pequeños empresarios y los autónomos. El dar dinero para que gasten en turismo, bueno, a mí me parece que es más importante acudir a aquellas personas que están creando empleo para que lo mantengan y que sean capaces de crear algún otro empleo si fuera necesario. Daniel. Hombre, yo cojo el carácter estratégico del sector turístico en Italia, que en España es incluso más elevado. En Italia en el turismo más o menos es un 10% del PIB, nosotros tenemos un 12,3% y el 13% del empleo en ese sector, y además estamos siendo muy golpeados porque la gestión de la pandemia ha sido nefasta y ahora estamos gestionando nefastamente también la pospandemia, con la falta de controles en barajas, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que yo creo que es mucho más efectivo una política de rebajas fiscales, sobre todo al generador de empleo, para que mantenga esos empleos. Y también, digamos, rebajas fiscales a las familias, por ejemplo, a través de una deducción fiscal, si tú eres capaz de acreditar que te has ido de vacaciones. Esas fórmulas existen y creo que son mucho más acertadas que dar dinero. Pero entre el plan de Italia, que incluye rebajas fiscales, por cierto, y también dar este tipo de cheques, y el plan de España, que son 3.200 millones para todo el sector en todo el país, ojo, y 3.200 millones en avales, que forman parte de los 100.000 millones en avales que dijo Sánchez a finales de marzo, pues creo que hay una enorme distancia. Y digo más, creo que lo vamos a pagar porque, insisto, el sector turístico es estratégico en nuestro país. Yo solo quiero poner como ejemplo los ERTEs. Si es que los ERTEs siguen sin pagarse. Hay personas que están en el paro, en ERTE, en este paro temporal, desde mediados de marzo y siguen sin cobrar los ERTEs. Esta mañana he tenido ocasión de hablar con unas personas que me ponen ejemplos de familiares directamente. Parece ser que hay 200.000, dicen, hay 200.000 personas que siguen sin cobrar los ERTEs. De los cuales no hablan más que en esta mesa los invitados del programa, porque en el Congreso pocas veces oigo ya hablar. A mí me parece, aparte de una falta de gestión, de organización administrativa, me parece una inmoralidad. Es una inmoralidad el mantener a una persona marzo, abril, mayo, junio, sin haber cobrado los ERTEs. Además, con mala gestión, porque hay veces que han pagado el doble a personas, a otros le han pagado el ERTE sin el complemento de los hijos. En fin, hay una desorganización absoluta. Es básico tener una administración ordenada,
no se habla tanto de la digitalización, pues ahí tenemos una posibilidad. En fin, Daniel. Es que es muy importante esto que está diciendo Carlos ahora mismo. Hace como mes y medio esa cifra era 1 millón de personas. 1 millón. Yo no sé si ahora son 200.000. Permíteme dudarlo, creo que son más. En cualquier caso, es que hay unos cuantos cientos de miles de personas, que ya son mucho, que no han cobrado los ERTES, pero hay otros tantos que siguen cobrando ERTES a pesar de que se han incorporado al mercado, a su puesto de trabajo. Un desastre total. Y un desastre, ¿no? Y en este contexto, lo único que se les ocurre es añadir 3.000 millones de euros de gasto adicional a través del ingreso mínimo vital, que ya estaba gestionado y puesto en marcha en las comunidades autónomas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es el gobierno del relato, es el gobierno de contar lo que ellos quieren contar, y tienen toda la maquinaria mediática a su lado. Por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente, el plan, las ayudas para la compra de vehículos. No sé si los espectadores saben que si tú compras un vehículo este año y te da una ayuda al gobierno, al año que viene lo tienes que declarar y tienes que pagar IRPF, que son más o menos de media van a ser 1.000 euros en la facturita fiscal. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿No? Seguro que no lo sabían, ¿verdad? Es que esto es lo que en la propaganda se omite, lo que va en la letra tan menuda que si no tienes a alguien que te lo interprete no consigues adivinarlo. Llegamos a la recta final del programa. Les agradezco mucho a los dos su presencia aquí en esta mesa de trabajo y aprovecho en los últimos segundos para recordarles que tienen un compromiso, tienen que llamar al Club de Amigos de Intereconomía para asociarnos y pelear juntos por nuestras libertades, que créanme, están bajo severa amenaza. Aquí tienen un medio de comunicación a su disposición que hace gala de independencia y de que va a pelear hasta donde nos alcance el ánimo en la defensa de nuestros valores y de nuestras libertades. Así es que una llamadita y una aportación absolutamente pequeña, mínima, ustedes pueden ser, digamos, parte de esta revolución de unos medios que mantiene la gente que los ve y los que los disfrutan. Muchísimas gracias. Les veo mañana a las 6:30.